Wiki Frisbee. Así que, doctor Frisbee, muy buenas noches, gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo está? Mira, qué guapo, con trajecito y todo. Ya me hicieron vestirme como gente decente, al menos para aparentar. Hoy le tocó baño, entonces. Hoy me tocó baño de todo, no nada más de torero, rabo y orejas, no, todo. Completo, Completo. completito. Es Motor correcto. y todo. Es correcto, cambio de aceite, todo eso. Excelente. No tanto, pero Alineación y sí. balanceo. Ni me sopletearon el carburador, pero sí, baño Muy bien. completo. Menos mal, doctor. Oiga, ¿cómo está? Qué bueno que lo podemos encontrar por aquí, podemos platicar como todos los martes. Muy Como bien. les decía, hay preguntas sobre el tema de los medicamentos para uso de emergencia. Doctor, partamos con estos medicamentos. Ya habíamos platicado sobre ellos en el programa, había muchas dudas, pero hoy la pregunta es, ¿por qué solamente los puede recetar o utilizar el Estado y no los hospitales privados o los doctores privados, al menos aquí en México por el momento? No, en ninguna parte del mundo, porque es uso de emergencia. Okay. Y entonces debe de ser el quien los prescribe. Miren, la responsabilidad de prescripción, cuando es un medicamento de emergencia, se traslada de quien escribe la receta. Ya no soy yo el responsable, yo ya no soy el responsable de escribir esa receta y prescribirle un antiviral o un antibiótico al paciente. Esa responsabilidad se le confiere a la autoridad sanitaria. La autoridad sanitaria nacional es la que asume la responsabilidad de la observación y la prescripción de esos medicamentos. Y lo único que nosotros tenemos que hacer como quienes usamos el medicamento en los pacientes es seleccionar a los pacientes que tengan las características que nos dice el Estado que deben de tener los pacientes que tienen indicado ese medicamento. Ese es el proceso que se hace. Habitualmente, si llega a mi consultorio una persona que requiere la prescripción de un antibiótico, yo asumo la responsabilidad de escribir una prescripción y entregársela al paciente. Entonces, ya que yo le entrego esa prescripción al paciente, yo asumo la responsabilidad de esa prescripción. Cuando es un uso de emergencia en salud pública, quien asume la responsabilidad de las prescripciones y el uso de vacunas o medicamentos es el Estado. Ahora, doctor, ¿cuál es el proceso? ¿Cuánto tarda el proceso para que estas medicinas ya puedan ser prescritas por un doctor particular, por ejemplo? Esto es muy importante aclarárselo a las personas. Es muy probable que estos medicamentos vayan a llegar a México en 3 o 4 meses. No van a llegar a México antes de marzo o abril. No van a llegar a México. Si se los ofrecen ahorita, son medicamentos pirata. No son esos medicamentos. Y estos medicamentos antivirales, la única ventaja que tienen probablemente, porque recuerden, estamos en fase 3 de investigación clínica, es que los antivirales anteriores, por ejemplo, el oseltamivir, que es el antiviral indicado para la influenza, se debe aplicar en los 3 primeros días que inician los síntomas. Estos antivirales se pueden prescribir hasta 5 días de que iniciaron los síntomas. Es decir, hay una ampliación de 2 días. ¿Por qué es así con los medicamentos antivirales? ¿Qué hacen los medicamentos antivirales? Los medicamentos antivirales pretenden disminuir la velocidad de replicación del virus de manera tal que le dan la oportunidad a la persona de que su sistema inmunológico combata la infección. Es decir, este argumento que utilizan los antivacunas, que en vez de las vacunas yo tomo antivirales, es una torpeza más de lo que se utilizan en sus argumentos, porque el antiviral es un medicamento auxiliar que se debe utilizar idealmente en pacientes vacunados que no tienen una respuesta inmunológica tan eficiente y entonces necesitamos frenar la replicación viral para darle la oportunidad de que el sistema inmunológico alcance. ¿Qué pasa si yo me tomo un antiviral a los 10 días o a los 12 días de que inicié con síntomas? Ya no alcanza la carga viral a ser disminuida y se la van a poner de desodorante la medicina antiviral. Quiero que partamos o que hagamos una pequeña pausa ahí. ¿Quiénes son las personas que son aptas para que se les dé o se les recete este medicamento que se acaba de aprobar? Porque hay una percepción un poquito errónea. Dicen, yo ya me enfermé, o sea, vaya, me enfermo de COVID y ya, deme la medicina. Vaya, quizás el tema al que quiero llegar es, no vayan a querer ir a los hospitales públicos a buscar que les receten la medicina si salen positivos a COVID, si no es necesario, si no son aptos, pues. Mira,
Todos los medicamentos están indicados para una enfermedad y para un nivel de enfermedad. En este caso, los antivirales, estos que tenemos, están hechos para pacientes que tienen enfermedad moderada, no enfermedad leve de esa que se autorresuelve en 5 o 7 días, enfermedad moderada que tengan cierto grado de dificultad respiratoria, algunos otros datos que debemos reunir para clasificarlo como enfermedad moderada y que tengan además una comorbilidad o un factor de riesgo. Es decir, que sean obesos, que sean fumadores, hipertensos descontrolados, diabéticos, pacientes con asma descontrolado, o que tengan lupus eritematoso sistémico, pacientes que estén en quimioterapia, pacientes que tengan alguna enfermedad que les deprime su sistema inmunológico. Esos son los pacientes en los cuales están indicados los medicamentos. Darle un antiviral a una persona que tiene una enfermedad leve y que se va a resolver por sí misma y que está además vacunado, a esa persona es desperdiciar el medicamento. Entonces, ese medicamento, les digo, no va a estar disponible ahorita y ese medicamento seguramente será un medicamento muy costoso y que deberán comprarlo las instituciones de salud para hacerlo disponible a las personas que esté indicado que se lo tomen. Entonces, esta parte ya quedó claro. Ahorita leo sus comentarios a ver si hay alguna pregunta. Pero además de este tema, doctor Frisby, el día de hoy, la Organización Mundial de la Salud habla sobre pasar de pandemia a endemia y hace la recomendación de no se lo tomen a la ligera, o sea, no porque ya no sea una pandemia y ahora hablemos de una endemia, quiere decir que es menos peligroso. ¿Cuál es la diferencia y por qué se tomaría esta determinación de pandemia a endemia? Una enfermedad endémica es aquella que se restringe a un área geográfica. Entonces, es muy importante que la gente entienda que, híjole, yo no estoy muy de acuerdo. En la mañana que yo lo oí, yo no estoy muy de acuerdo en que la Organización Mundial de la Salud aviente este tipo de noticias de manera tan anticipada. Tal pareciera que le está hablando a los gringos. Porque en Estados Unidos, pues ya podríamos empezar a decir que, bueno, pues está siendo endémica porque es de unos grupos, cierto grupo particular de personas, o ciertas personas que tienen una actividad, por ejemplo, las personas que tienen asbestosis, es decir, inhalación de humo relacionados con asbesto, pues es una enfermedad endémica de las personas que trabajan en la industria de los asbestos, ¿no? Es decir, tenemos poblaciones restringidas, bien identificadas. En este momento, esta pandemia de COVID-19, podemos decir que se está moviendo para ser una pandemia endémica de los no vacunados y de las personas que tienen comorbilidades no controladas. O puede ser endémica de algunas zonas del mundo en donde no hay acceso a las vacunas. Es decir, en esta ecuación de la endemia va a entrar en juego mucho el acceso y el deseo de las personas para ser vacunados. Es decir, el grupo de personas que deseen no ser vacunados, esas personas van a tener esa enfermedad endémica. Y en las zonas del mundo en las que no haya acceso a las vacunas, van a ser endémicas de esa zona. Y hablando justamente de la Organización Mundial de la Salud, doctor, me preocupa un poco lo que estoy viendo que hace la Organización Mundial de la Salud. Ahorita hablando de esto, ¿no? Como que parece que se dirige solamente a Estados Unidos, pero en el tema de las vacunas es algo similar. Ahora la Organización Mundial de la Salud le está echando la culpa a las farmacéuticas de que no exista una distribución equitativa de las vacunas y hace un reclamo a las farmacéuticas diciendo que por su culpa, que porque ellos no han brindado los detalles para incluir sus vacunas para uso de emergencia, pues ellos son responsables de que se esté haciendo, de que no sea equitativa la distribución de las mismas. ¿Es cierto este factor es determinante, el que las farmacéuticas no hayan entregado, por ejemplo, los casos de Sputnik V o de CanSino, que son los más mediáticos en el mundo, en la Organización Mundial de la Salud particularmente, son responsables de que no se haya dado una distribución equitativa en el mundo con las vacunas? Mira, muchas veces cuando yo he dicho que la política no se tiene que meter en la salud pública, me refiero a la OMS. Se me descamisan aquí los apasionados del gobierno y esto, pero no lo digo nada más por una persona en particular. Lo digo porque a nivel global, la OMS ha decidido convertirse en una organización política, no en una organización de salud pública. Y este tipo de declaraciones es un balazo en el pie, porque ellos
desde julio a agosto del 2019, del 2020, hicieron el mecanismo COVAX para COVID-19. ¿Qué es el mecanismo COVAX? Un recaudadero infernal de dinero para tener equidad en la distribución de las vacunas. ¿A ustedes cuándo les ha llegado la noticia que le llegaron al mundo que ellos dicen que está inequitativamente distribuido, que les llegan vacunas a través del mecanismo de COVAX? ¿Cuándo lo han oído? ¿Cuándo se publicó el artículo en The Lancet de CanSino? ¿Hace ya cuándo se publicó? No recuerdo exactamente la fecha en la que se publicó, pero ya está a días de cumplir un ya le mes. rasca, creo que fue el 25 de diciembre, por ahí. 24 o 25 de diciembre, por ahí fue. Ya vamos a cumplir un mes y la OMS no se ha dignado a ponerlo en su cuadro de vacunas ya revisado, porque ellos no autorizan nada. Tristemente, una de las consecuencias de esta pandemia va a ser que menos gente le haga caso a la OMS, porque han demostrado que tienen un compromiso mucho más fuerte con la política y con la geopolítica y con la económico que verdaderamente con la salud pública. Si de verdad estuvieran preocupados por la equitativa distribución de vacunas, estarían sacando publicaciones que dijeran que antes de poner terceras o cuartas dosis en países del mundo, se tendrían que aplicar dosis en países africanos, por ejemplo, países de Asia que no tienen acceso a las vacunas. Entonces, yo creo que estamos viendo un nivel de deterioro de la Organización Mundial de la Salud bastante triste, bastante triste. Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería la recomendación, por ejemplo, hacia las personas, hablemos de México e incluso de nuestros paisanos en Estados Unidos, de quien sea que esté viendo el programa, cuando escuche una recomendación de la Organización Mundial de la Salud? ¿Es correcto que se ha generado una desconfianza hacia la OMS? Hoy la gente dice OMS y lo primero que relaciona es con lo que nos está diciendo, de pues qué ilógicos y demás. Entonces, ¿cuál sería la recomendación hacia la gente para el cambio de hábitos o en cuanto a los temas de salud? ¿A quién, cómo hacer caso? ¿Quién es la autoridad? Vaya. Pues mira, idealmente debería ser la Organización Mundial de la Salud y las autoridades sanitarias de cada uno de los países. Pero hemos visto que las autoridades sanitarias de prácticamente todos los países han cedido a los mensajes políticos. Es más, no sé si tú viste mi primera videocolumna en Sin embargo, que acabo de publicar con Álvaro Delgado y con Alejandro Páez Varela, no sé si la escuchaste, te invito a que la escuches. Hablo de eso, justamente hablo de eso, de que se ha contaminado la contaminación y hay versiones de la verdad. No hay un mensaje contundente que convenza a la mayoría de la población e incluso la Organización Mundial de la Salud al día de hoy, al día de que publiqué la columna y al día de hoy, no ha salido a decir Tedros Adhanom Ghebreyesus, eviten estar perdiendo el tiempo con túneles de agua puerca, con tapetitos, con geles sanitizantes, porque SARS-CoV-2 se transmite a través del aire. Doctor, ¿qué le urge un cambio en la OMS? De un rato ya, de hace un rato. Es como la ONU. ¿Para qué sirve la ONU? Para emitir bonitas recomendaciones que no sirven de nada. Como la OEA. Lamentablemente. Vamos con las preguntas, porque aquí vamos a entrar en temas importantes. Hay una pregunta que nos hacen los maestros, por ejemplo, y es una pregunta que he visto en muchos. Dicen los maestros que se aplicaron sus dosis de refuerzo con Moderna, que los tumbó, y he escuchado a varios que dicen la Moderna está pesada. ¿Tiene algo que ver? ¿Es algo de alguna reacción entre CanSino y Moderna o es una reacción Moderna solo? Las vacunas de ARN mensajero son mucho más sintomáticas en los efectos secundarios que las vacunas de vector viral. Y me da mucho gusto que ahora que ya les pusieron Moderna se estén dando cuenta que lo mejor hubiera sido recibir una segunda dosis de CanSino.
Entonces ahora sí ya la van a empezar a querer. Es que la gente no entiende más que a cachetadas muchas veces. O sea, tanto hablaron mal de la Cancino y tanto que los protegió, porque por ejemplo aquí el doctor Memo Teje, que nos diga cuántos maestros él conoció vacunados por Cancino acabaron en el hospital en terapia intensiva o muertos. ¿Cuántos? Prácticamente yo no he oído uno. Pero tanta tierra y caca que le echaron a esa pobre vacuna y ahora les están poniendo Moderna y con esa sí están viendo lo que es amar a Dios en tierra de apaches. Entonces, Ahí nomás para aquellos que decían, tenga para que lo lleve a su casa. Dice Artemis, meme doctor, ¿qué pasa si los KN95 están escasos y los otros no nos protegen? Hablando de cubrebocas. muy bien, ¿a qué se refieren con los otros que no los protegen? Creo que aquí Los de PET, revisamos la por semana ejemplo. pasada los cubrebocas, ¿no? ¿Hablamos aquí de los cubrebocas la semana No, pasada? ¿No? Ok. no. Bueno, los cubrebocas, acuérdense, miren, el nombre que tienen los cubrebocas es nada más depende, las letras dependen del país de donde fueron hechos. Anoten en su papelito con su pluma o su lápiz. Todos estos nombres que les voy a decir de estos países son equivalentes. El N95 está hecho en Estados Unidos. El KN95 está hecho en China. El FFP2 está hecho en Europa, en algún país de la Comunidad Económica Europea. El P2 está hecho en Australia. El KF94 está hecho en Corea del Sur. El DS2 está hecho en Japón y el PFF2, ese está hecho en Australia. Entonces, todos esos cubrebocas son equivalentes. Todos son equivalentes y algunos de esos se pueden usar. Ahora, si no tienen acceso a uno de esos, lo que pueden hacer es ponerse un doble cubreboca quirúrgico simple como estos. No los protege como el N95 o como el KN95. No los protege con eso, pero al menos se están protegiendo. ¿Cuántos cubrebocas deben tener? Les recomiendo que tengan por lo menos uno para cada día de la semana. ¿Por qué uno para cada día de la semana? Porque son reusables los cubrebocas. ¿Cuándo no los pueden reusar? Cuando los lavan o cuando los mojan, porque pierden su capacidad de filtrado. Pero si ustedes usan un cubreboca, asuman que ese cubreboca esté infectado por adentro y por afuera. Lo toman y lo meten de preferencia a una bolsa de papel, porque la bolsa de papel absorbe la humedad. Y como absorbe la humedad y se seca ese cubrebocas, no sobreviven los virus. Ese cubrebocas está libre de virus a las 72 horas. Entonces lo pueden utilizar una semana después. Es decir, si tienen cubrebocas, vamos a decir que se compran estos N95, le ponen aquí abajo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y así los van utilizando. ¿Cuánto tiempo lo pueden utilizar? No hay un tiempo, hay una característica del cubrebocas. Cuando ustedes se lo pongan y aspiren y ya el aire se salga por los lados, en ese momento ya no está sellando. Estos cubrebocas, idealmente las cintas van detrás de la cabeza. Los N95 y KN95 que traen cintas para atrás de las orejas son piratas, porque un fabricante que hace un cubrebocas hermético, como KN95 o N95, le debe de poner cintas para la cabeza, porque si no, no sella. Aunque Entonces tengan las creo orejas que he grandes usado como piratas un toda mi vida. expresidente. ¿Eh? Entonces creo que he usado piratas toda mi vida. Pues sí, es muy probable que Es muy las probable. marcas de KN95 marca Morgan son muy frecuentes. Es probable. Entonces no se lavan. O sea, aquellas No, personas no que se igual que lavan, nos están se diciendo seca que nada más, tienen. déjenlo secar, de preferencia en una bolsa de papel para que esa bolsa de papel absorba la humedad y lo pueden volver a utilizar. Cuando ya no lo utilizan, pues como la ropa interior, cuando el elástico ya no sirve. ¿Es válido ponerle alcohol, por ejemplo, que luego les echan alcoholcito cuando secan? Lo echan a perder, Ok. mejor que se lo beban. Mejor tómele, llévele. Exacto. Acá, por favor, ya si lo va a usar, aprovechenlo. Acá nos dice Damián Aguilar, doctor, tuve COVID, ya llevo 14 días que me contagié. ¿Hay forma de que me vuelva a recontagiar? Todos los días nos podemos volver a contagiar. Sin embargo, si estás vacunado y ya te contagiaste, ya tienes inmunidad híbrida y la posibilidad de que te infectes y tengas síntomas se reduce de manera significativa.
Ahora, acá nos dicen en otros comentarios, por ejemplo, Meme, yo empecé el domingo y no me siento muy cansada, pero escuchando al doctor Frisby me tranquiliza, ya que estoy vacunada, me falta el refuerzo, tengo todos los síntomas, dice Balbina Bonilla. Si el principal síntoma de valvina es el cansancio y además dolor en la garganta, sudoración nocturna, lo más probable es que sea la variante Omicron. Y cuando pasen 10 días de que empezaste con síntomas y empezaste el domingo, para el miércoles de la próxima semana, tú ya te puedes considerar libre de enfermedad y puedes salir a la calle si es que tienes más de 24 horas sin fiebre. Nos dice José Rivas, ¿va a ser necesaria la segunda vacuna, pero de refuerzo? Dice que se comunicaron con él, no sé de dónde, y me dicen que me ponga que le toca en abril. ¿Es necesaria una Mira, segunda de refuerzo? Mira, hay muchas personas que están recibiendo llamadas para que se pongan la vacuna de refuerzo porque se pusieron dos vacunas diferentes. Entonces, obviamente, si ellos están registrados que se pusieron la CanSino y además fueron y se pusieron la AstraZeneca, pues les van a hablar para el refuerzo de las dos. Pero no es necesario. Si ya tienes dos dosis y una dosis de refuerzo, con eso es más que suficiente. Acá nos pregunta Sergio, me dio COVID el 13 de enero y ya me toca la vacuna. ¿Cuándo puedo vacunarme? ¿Cuándo empezó con síntomas? Si empezó con síntomas el 13 de enero, tienen que pasar 10 días para que se pueda poner la vacuna, 10 días y por lo menos 24 horas sin fiebre. Aquí Es decir, nos dice, el 23 de enero ya se podría vacunar. podría vacunar. Fernando dice, doctor, mi mamá tiene tos y dice que en las noches siente mucho calor en todo el cuerpo. ¿Podría ser Omicron? Es muy seguramente Omicron. Esas son dos características muy típicas. Seguramente tu mamá, Fernando, está muy cansada, tiene dolor muscular, suda por las noches y le duele la garganta. Esos son los síntomas característicos de Omicron. No se me vayan aquí a poner hipocondriacos. Luego veo mucho que dice, yo sudo todas las noches, ya. Por No, eso sí, ya pues es. digo, si tienen 10 años sudando y si sudan cuando ven a X o Y persona, bueno, pues eso no es Omicron, eso es calentura de la otra. Esa es otra cosa, por favor, Sí. absténganse. Ahora, doctor, hablando de eso, aquellas personas que tengan exactamente síntomas similares, que suden en la noche, que tengan tosita o ardor de garganta, ¿cuál es la recomendación a ellos? Que se asuman enfermos por Omicron. Si no tienen acceso a una prueba que se puedan realizar en su casa, ni salgan porque van a salir a repartir Omicron. Que se asuman enfermas esas personas, que esperen 10 días, que tomen los medicamentos que siempre se han recomendado, que es el paracetamol y todo esto, y y que a los 10 días asuman que ya están libres de enfermedad y tienen más de 24 horas sin fiebre. Nos dice Luz Hernández, ¿en cuánto tiempo me puedo poner el refuerzo? Empezó con síntomas el 5 de enero. 10 días después, O sea, el 15 ya. al día 15 de enero, Recién ya te la cumplido. puedes, pues ya te tardates. Ya, se pasó. Dice acá, Claudia, pregunta, doctor, ¿por qué a mi esposo con 3 dosis de Pfizer le ha dado reacción, dolor de cuerpo, ganglios inflamados y por qué a otras personas ninguna reacción? La vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna, al igual que la vacuna de AstraZeneca, tuvieron como efecto secundario inflamación de los ganglios en algunos pacientes. Entonces, esas tres vacunas tenían esa característica en particular. Entonces, lo más probable es que le esté dando esa reacción, porque así reaccionan con los pacientes que se ponen esas tres vacunas en particular. Pero sí está descrito, incluso en mujeres causa muchas alteraciones. La vacuna de AstraZeneca y la vacuna de Pfizer causan muchas alteraciones del ciclo menstrual, dolor mamario e inflamación de los ganglios axilares del brazo en el que las vacunaron en mujeres. Eso es lo que causa. Incluso por ahí hay un programa que yo hice en mi canal de YouTube al respecto. Aquí vamos con las últimas dos preguntas. Nos preguntan, veía ahí arribita, aquí está Edgar Zavala. Buenas noches, me preguntan al doctor Frisby por qué no han estudiado a los asintomáticos y a qué se debe que no se enferman ni con las variantes. Creo que es una... Porque tienen un sistema inmunológico competente. Entonces, Esa es la explicación. Okay. Eso ya lo tenemos muy bien estudiado, tanto para COVID como para cualquier otra enfermedad. Pueden ser dos cosas. Ahí les va. Pueden ser dos cosas. Puede ser que tengan un sistema inmunológico muy competente o
que tengan una predisposición genética que no los hace vulnerables a enfermarse. Hace rato comentaba, hay un grupo de personas en Europa del Norte, en los Países Bajos, que por ejemplo son personas que tienen una mutación genética que no le permite al virus introducirse a la célula y por lo tanto al virus de HIV y por lo tanto no se infectan de virus de HIV. Esto se encontró de manera, se hizo una pesquisa muy particular, fue un estudio muy curioso, porque había hombres, ya saben que el riesgo para contraer HIV es mucho mayor en hombres teniendo sexo con hombres. Había hombres que se dedicaban a la prostitución en Dinamarca, en ese tipo de países, en los Países Bajos, y casualmente no eran personas que tuvieran HIV, personas de esos países, originarias de esos países. Entonces empezaron a hacer y se llegó a encontrar que tenían una mutación que no le permite al virus de HIV introducirse a la célula, en reproducirse y causar enfermedad en esa persona. Entonces sí se infectan, pero a las 72 horas el virus pues ya no puede estar en el cuerpo porque se muere, porque recuerden que los virus son intracelulares obligados. Entonces también puede haber algo así en algunos pacientes asintomáticos, como al principio de la pandemia hubo grupos de personas que aunque estaban sanos, se enfermaban de gravedad, muchos de ellos morían sin una explicación aparente, probablemente tenían una predisposición genética que no está identificada todavía, pero los asumimos y lo suponemos, que hacía que se infectaran de SARS-CoV-2 y tuvieran una enfermedad mucho más severa que el resto de la población. Doctor, la última pregunta tiene que ver otra vez con los cubrebocas. Dice que hay doctores, por acá estoy buscando el comentario, aquí está Juani. Doctor, entonces no sirve de mucho poner al sol los cubrebocas, que Sí. Esa es una recomendación que le han dado los doctores y enfermeros. Sí, claro, sí, porque se secan, pero dejarlos asoleándose por lo menos 72 horas. Lo que pasa es que depende de qué tan fuerte esté el sol y todo esto puede afectar un poco las características físicas de los papeles filtros que se utilizan en los cubrebocas. Está bien, pero tampoco no los pongan a solear como lagartija, pues. O sea, el chiste es que se sequen. Ese es el secreto, esa es la palabra, que se sequen. No los metan al horno ni al microondas, no. Déjenlos secar, ahora sí como dirían las abuelitas, que se oren, nada más. A la secadora no. No. No los pongan a disecar, no los van a hornear. No los van a hacer totopo. Exactamente, sí, porque le salen como totopo y ya no les sirve. No, ya cuando uno lo deja tanto tiempo ya ni lo puedes doblar, o sea, hasta te raspa. No es porque a mí me haya pasado, ¿verdad? No es porque se me haya olvidado, o sea, eso a mí no me pasa, por favor. Doctor, ¿va a haber programa el sábado? Sí, fíjate que estaba pensando hacerlo justamente de las opciones de tratamiento y prevención como estrategia para disminuir el COVID. Entonces, quiero aclararle muy bien a la gente que las vacunas y los antivirales no son sustitutos ni son reemplazables y que no todo mundo es elegible para tomar antivirales, y México tradicionalmente es un país muy malo para prescribir antivirales, porque México sigue siendo un país en el cual se utiliza mucho los remedios caseros y la medicina tradicional. Y entonces cuando ya falló el masajito en los pies, los chiqueadores, y todo lo demás, a los 10, 14 días les quieren poner un antiviral y en ese momento ya no tiene ningún efecto porque ya pasaron dos cosas. O el paciente ya está muy grave porque la carga viral es brutal y ya está en el hospital, o el paciente ya se curó. Pues ese es un tema muy interesante. Vamos a ver el programa del sábado en su canal a las 7 de la noche, doctor. Y si quedan algunas dudas, pues también aprovechamos y lo comentamos acá. Claro, el martes que viene. Sí. Son estrategias, se va a llamar estrategias de prevención y tratamiento para COVID y otras enfermedades virales. Pues muchísimas gracias, Doc. Le mando un gran abrazo y nos vemos el próximo martes. Que estén muy bien. Un abrazo a todos y muchas gracias. Hasta luego, Doc.